Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Aquí estamos otra vez reunidos para seguir escudriñando el corazón de Dios y conocer y entender el por qué tuvo esa expansión, crecimiento, donde se multiplicaban, se añadían creyentes en el primer siglo a la iglesia, a esos llamados. Y sabemos, por todo lo que hemos estudiado, de que cuando Dios dice en su palabra iglesia, no se refiere a un lugar físico, no se refiere a una edificación, sino que se refiere a la asamblea, a la reunión de creyentes. Eso significa iglesia. Así que el estudio que seguiremos escudriñando y aprendiendo de él es el nacimiento de la iglesia de gracia. El estudio del libro de Hechos, esta es la parte 5. Antes de seguir con este estudio, haremos un repaso a la importancia de los números en la palabra revelada por Dios y los llevaremos a los resúmenes concluyentes. 1, esto ya lo hemos visto, pero no está de más repasarlo. Dios dice que aunque estemos confirmados en la verdad presente, Él no dejará de recordarnos siempre las mismas cosas. Así que 1 es comienzo. Y en el primer resumen concluyente de la primera declaración vemos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese fue el comienzo, el 1, el comienzo de la iglesia de gracia. 2 es establecido. Y la segunda declaración dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. La iglesia es acrecentada y afianzada en la doctrina de los apóstoles. El 3 es completamente completo. Y en la tercera declaración dice, las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias, asambleas, estaban repletas, completas, no repletas, estaban completas, no tenían carencia de paz, eran edificadas con sana doctrina, teniendo respeto reverencial a Dios y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El 4 es el mundo y sus obras. Y en la cuarta declaración dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Se acuerdan que lo que veíamos en el 4? Que aquellos que fueron perseguidos, un grupo de ellos le habló también a los griegos, es decir, a los que se suponía no debían recibir la palabra de Dios porque no eran el pueblo escogido. ¿Se acuerdan? Y dice, por eso la mano del Señor estaba con ellos, porque llevaron la palabra sin distinción y sin hacer una separación, sino que todos tenían el derecho a recibir la liberación, porque Jesucristo vino y murió y entregó su espíritu por todos aquellos del mundo. Nosotros estábamos en el mundo y éramos parte de ello también. Pero solamente hay un remanente fiel, que es el que va a escuchar ese silbo apacible que es Dios. Ahora bien, ¿por qué es el mundo y sus obras si el Señor estaba con ellos y gran número creyó? ¿Recuerdan de quiénes estaba hablando? Tomen sus Biblias como siempre, vayamos a Hechos 11:20. No está de más recordarles que nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera, la 1960. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Ahora entienden por qué la mano del Señor estaba con ellos? Porque no hacían acepción de personas. La salvación estaba disponible para todo aquel que tuviera oídos para oír. Con ellos estaba el Señor, con los varones de Chipre y de Cirene, que le hablaron a los griegos en Antioquía, le hablaron a gentiles, sin hacer acepción de personas, le predicaron al mundo. ¿Notan el cambio? En las declaraciones mencionadas, cuando los apóstoles y los discípulos recibieron, enseñaron y vivieron la sana doctrina, el Señor añadía. Luego se multiplicó grandemente, las iglesias tenían paz y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En forma individual, cada creyente estaba lleno del Espíritu Santo. Todos manifestaban el Espíritu Santo hablando en lenguas las maravillas de Dios.
porque practicaban una sola doctrina. Pero en la cuarta declaración las malas prácticas comienzan a manifestarse. Dentro de los creyentes comienzan las divisiones y las consecuencias de estas acciones llegaron a ser doctrina el día de hoy. Las que han crecido por la influencia diabólica, dividiendo a los llamados, y se pueden ver hoy los resultados por la infinidad de religiones, corporaciones y cómo se denomine cada una de ellas, que dicen tener la verdad, y lo que es peor, el engaño promovido por el adversario de Dios las ha llevado a muchas de ellas pensar y a creer que tienen asegurada la salvación, no siendo así. Es por ello que Dios advierte en su palabra en el libro de Apocalipsis, y su Hijo Jesucristo también advirtió a los que lo oían, de esta situación que hoy podemos ver como un hecho. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mateo 7:20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Se entiende de que está hablando de gente renacida, de gente creyente renacida, porque tenían el Espíritu de Dios. Por ello podían echar fuera demonios, por eso pudieron hacer milagros. Era gente creyente y gente renacida. Pero en su andar perdieron el rumbo. Por el motivo que haya sido, podemos estar horas hablando por los motivos que se puede perder un hombre de Dios por el camino. Pero lo que nos aboca ahora es estudiar el libro de Hechos. En algún momento ya veremos cómo y por qué aquellos hombres que en su momento caminaron con Dios perdieron el rumbo. Y lo vamos a ver en este libro de Hechos. Mateo 7:23. Hasta ahora lo hemos visto con Pedro, que se ha dejado influenciar por los celosos por la ley. Lo hemos visto. Ese es uno de los frentes que el adversario usa. Celosos por la ley. Religiosos que hacen y ahogan la sana doctrina de la salvación por gracia, no por obra. Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero volvamos a lo acontecido con las iglesias, con las asambleas, después de la cuarta declaración y las acciones que tomó el liderazgo de los llamados, de los renacidos del primer siglo. Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Los creyentes que mantuvieron la doctrina correcta y le enseñaron sin contaminación, sin hacer acepción de personas, llamaron la atención del liderazgo por los resultados. Es por ello que enviaron a Bernabé. Hechos 11:23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé confirmó a los oyentes al entregar la sana doctrina, exhortó, edificó, fortaleció a los que recibieron la palabra de Dios. Hechos 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Hechos 11:26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos porque manifestaban al Cristo interior por medio de la manifestación del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas. Lo hemos visto con el día Pentecostés. Estaban los discípulos, estaban los 120 y hablaron en lenguas. Después se bautizaron 3.000 personas, después se añadieron 5.000 y tenían todas las cosas en común. Después la casa de Cornelio, el centurión, hablaron lenguas y magnificaban a Dios y profetizaron. Es una constante.
Cuando tú confiesas a Jesucristo como Señor de tu vida y crees que Dios lo levantó de los muertos, desde ese momento eres salvo. Y Dios te hace disponible el recibir el Espíritu Santo si crees. Y ese Espíritu Santo tú lo puedes manifestar por la acción creyente, de mover tus labios, emitir los ruidos, los sonidos, mover tus cuerdas vocales, sin pensar, porque el hablar en lenguas es espiritual. Aunque está en el ámbito de los sentidos, porque tú lo escuchas, ve a la persona hablar en lengua, pero la manifestación es espiritual, no influye en la mente, no formulo yo las frases en la mente. Una vez se los dije a aquellos líderes de sus congregaciones que dicen hablar en lengua, háganle la prueba, háganlo, que lean con su mente mientras hablan en lenguas, y se van a dar cuenta que no lo pueden hacer, porque es una falsificación. Y si lo pueden hacer, que les instruya a cómo ustedes también poder manifestarlo. Para aquellos que dicen que se terminaron los profetas con los apóstoles, aquí está la prueba que dentro de los renacidos hubo quienes operaron la manifestación de profecía, y en este caso además ejercían el ministerio de profetas. Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hechos 11:29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hechos 11:30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Mientras Pedro vivía nuevamente la persecución, esta vez de parte de Herodes, el gobernante romano, Hechos 12:1, en aquel mismo tiempo, el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Hechos 12:2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hechos 12:3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Se acuerdan que hemos visto en estudios anteriores que la oración del justo puede mucho? Aquí está el mejor ejemplo. Si hay un creyente que está siendo atacado, que está siendo perseguido, que está siendo atribulado, podemos orar por él. Pero no como lo hacen las religiones, tan lastimero, misericordia y todas esas cosas. ¿Qué hacen las religiones? Nosotros le damos gracias a Dios por la liberación, por el cuidado, le damos gracias a Dios porque Dios cumple lo que Él promete de mandar a sus ángeles en derredor nuestro para que nos guarden. Él cumple, que no deja que nos tropiece en piedra. Esa es nuestra oración. Le damos gracias porque Dios cumple su palabra en nuestras vidas. Y día a día, diariamente, momento a momento. Porque las presiones de este tiempo son grandes y graves. Si tomara la palabra iglesia como se conoce hoy, tendría que pensar que el edificio oraba. ¿Se acuerdan? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si tomara la palabra iglesia como se conoce hoy, tendría que pensar que el edificio oraba. Pero el significado espiritual que Dios le dio a la palabra iglesia es iglesia, asamblea, es decir, los llamados a ser de Cristo, los creyentes, los renacidos del Espíritu de Dios, el cuerpo de Cristo, son la iglesia. Hechos 12:7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Hechos 12:9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hoy día, cuando las gentes en las religiones ruegan, gimen, gritan, se lamentan, se arrodillan o se tiran al suelo para pedir ayuda o que Dios los escuche, ¿obtienen respuesta?
Piensen, la gente de las religiones ruegan, gimen, gritan, se lamentan, se arrodillan, suplican o se tiran al suelo para pedir la ayuda o que Dios los escuche. Pregúntense, ¿obtienen respuesta? Claro que no, porque no están creyendo en la palabra revelada de Dios. No le están creyendo. Dios les hizo disponible el recibir el Espíritu Santo, el ser llenos hasta desbordar manifestándolo, hablando en lenguas, que es la adoración perfecta, porque intercede por los santos con gemidos indecibles. Escudriña aún lo profundo de Dios. Es la adoración perfecta. Ese espíritu es el que se recibe al bautizarse en el nombre de Jesucristo. Todos los que renacieron según lo establecido por Dios en el libro de Hechos, en las declaraciones anteriores, hablaron en lengua. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se dan cuenta lo importante que es hablar en lengua? Porque yo por mi sentido puedo estar orando por mi esposa. Y suena lógico. Pero el Espíritu que escudriña aún lo profundo de Dios sabe cuál es la necesidad del momento. Puede que haya un creyente que esté siendo atribulado al punto que lo único que quiere está en la posición de Job. ¿Se acuerdan cómo estaba Job? Y la mujer venía y le decía, reniega contra Dios y muérete. ¿Cómo saben si hay algún creyente en esa posición? Y que por su oración, por su hablar en lengua, le están fortaleciendo, están intercediendo por él ante Dios para que mande a sus ángeles y lo guarden y lo protejan. Y ese Espíritu de Dios que Dios dice que nosotros tenemos, porque eso es lo que tienen que entender. Si Dios lo dice, eso lo decide. Y no es ser presuntuoso y no es ser una persona que tiene más alto concepto de sí. Para nada. Si Dios dice que su espíritu es el que energiza nuestro cuerpo, ¿sabe lo que ocurre con nuestro cuerpo? Si nosotros tenemos el espíritu de Dios y lo manifestamos, nuestro cuerpo es energizado porque Dios lo dijo. No porque a mí se me ocurrió, porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, eso lo decide. Siempre el adversario ha influenciado a la gente para que desobedezca los mandamientos de Dios, para que se opongan a lo establecido por Dios. Números 3:3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Números 3:4. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Estos dos versículos están en el Antiguo Testamento y está hablando de gente que Dios había puesto para que intercediera por el pueblo, que eran los mediadores ante el pueblo. Pero estos dos varones, Nadab y Abiú, que eran hijos de este varón, profeta, ofrecieron fuego extraño, es decir, no tenían la autoridad para ejercer este ministerio. No habían recibido esta autoridad para hacerlo. No era por inspiración divina que lo hacían. ¿Se han preguntado ustedes qué ocurrirá con aquellos que se dicen siervos o siervos inútiles y que están haciendo su propio ministerio, están siguiendo sus propias doctrinas? ¿Será un fuego extraño? ¿Permanecerán muertos en sus delitos y pecados espiritualmente? En los tiempos de lo relatado en el libro de Números se vivía la ley y los mandamientos que habían sido entregados por Dios a Moisés. Es por ello que hombres fueron establecidos como mediadores entre Dios y los hombres. Eran sacerdotes ungidos para interceder por el pueblo. Estos sacerdotes eran los que tenían la responsabilidad de hacer las ofrendas encendidas y los sacrificios por la expiación de los pecados del pueblo. Pero Nadab y Abiú no eran los sacerdotes ungidos para ofrecer las ofrendas encendidas. Quisieron imitar a los ungidos y las consecuencias de su pecado fue la muerte.
Hoy día también el adversario lleva a las gentes por medio de las religiones, los falsos maestros, los obreros fraudulentos, por lobos rapaces, a errar. Ya no con un fuego extraño como ocurrió a Nadab y Abiú, sino con doctrinas cerradas y prácticas pervertidas, lo que ha ocasionado que muchos que creen ser cristianos mueran o permanezcan muertos espiritualmente, ahogados por las mentiras del diablo. Volviendo al libro de Hechos 12:5, veíamos el resultado de un grupo de creyentes renacidos y el poder que resulta de orar correctamente y de estar en un mismo sentir. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Se acuerdan lo que veíamos recién? Que se presentó el ángel, le tocó el costado y sacó a Pedro de la cárcel. Y Pedro lo primero que hace es irse a donde estaba reunida la iglesia, donde estaba la asamblea reunida orando por su liberación. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora entienden que cuando Dios dijo que Él no habita en templos hechos por manos humanas, todos aquellos templos que se llenan de gente, que cantan, que aplauden, están fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios es una familia y la familia no se reúne en un templo, se reúne en casas. ¿Por qué en casas? Porque cada uno puede ver y por inspiración divina la necesidad del que tiene al lado. Pero en una reunión donde hay un templo que está lleno de gente, abarrotado de gente que canta, grita, patalea y todas esas cosas que les gusta hacer para ser visto de los hombres, pueden ver una necesidad espiritual en el que está, no sé, al otro lado de ese grupo de gente. El líder, ¿sabe cómo se llama la última persona que entró a ese lugar? Por eso se reunían en casas, eran familia. Léanlo de nuevo, Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esos muchos estaban gritando, lamentándose lastimeramente, tirados en el suelo, cantando con panderos, pitos y flautas, tamboriles. No. Recuerden, los renacidos eran perseguidos. Por lógica no podían estar llamando la atención. Dice que oraban, y sabiendo que eran renacidos, es de suponer que oraban en el Espíritu, hablando en lenguas. Hechos 12:17. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hechos 12:18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Hechos 12:19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hechos 12:21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el templo y les arengó. Hechos 12:22. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Háganse esta pregunta, todos aquellos, porque en algún momento todos o cada uno de nosotros ha participado y ha entrado a un edificio que está lleno de gente donde se suponía estaban hablando de Dios o estaban enseñando la palabra de Dios. En algún momento en su corazón sintieron la necesidad de decirle al líder que estaba contando una historia o estaba contando una anécdota o no sé, pues estaba hablando más que nada haciendo una clase motivacional en vez de enseñar la palabra de Dios. ¿Les dio esa gana de gritar palabra de Dios y no de hombre? ¿Se acuerdan lo que dijo Cornelio cuando llegó Pedro? Cuéntanos todo lo que Dios te ha mandado a decir. Esa debería ser nuestra necesidad. Ahora, yo entraba en templos
donde la persona que está sentada tiene la Biblia cerrada en su regazo, la tiene al costado, o la tiene cerrada en su mano y la levanta y grita amén, aleluya. ¿Cómo sabe que lo que el hombre le está hablando al frente es palabra de Dios si ni siquiera abre su Biblia? Por eso Dios dice en su palabra, mi pueblo es destruido, porque le falta conocimiento. Nada más. Hechos 12:23. Vayamos otra vez con Hechos 12:22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Hechos 12:23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró con miedo de gusanos. ¿Se han preguntado qué pasaría hoy si en las congregaciones, templos, reuniones, los congregados pidieran palabra de Dios y no doctrina de hombres? Si pidieran palabra de Dios en lugar de horas de música y baile, si pidieran palabra de Dios y menos espectáculo de sus líderes, ¿quedaría algún líder en pie? ¿Quedaría alguno? Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y esta es la quinta declaración, el quinto resumen concluyente. Todo lo que vimos anteriormente, todo lo que pasó Pedro, toda la liberación que recibió por medio del ángel, por la intercesión de sus hermanos espirituales, porque yo puedo llamarle hermano a alguien renacido, a alguien que está manifestando el Espíritu de Dios, ese es mi hermano, y toda la gente que estaba congregada en la casa de María, estaba orando y intercediendo por él. Entonces fácil yo puedo decir, son mis hermanos. No a cualquiera se le puede decir mi hermano, porque yo no puedo ser hermano de alguien que está siendo un idólatra. ¿Entienden? Por eso dice aquí, como resumen concluyente, Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué es lo que crecía y se multiplicaba? ¿Se dan cuenta que ya no son los creyentes? Ya no son añadidos, no son multiplicados, no son multitudes. Era la palabra del Señor, crecía y se multiplicaba en aquellos ya que habían renacido. Esta es la quinta declaración, el quinto resumen concluyente, la palabra de Dios correctamente enseñada. Vuelve a tener impacto, vuelven los milagros en los renacidos. ¿Por qué? Porque se había vuelto a la sana doctrina. Los creyentes estaban operando las manifestaciones del Espíritu. No hacían acepción de personas. Estaban creyendo por respuestas concretas de parte de Dios. Y el Padre los respaldaba, mostrando todo su poder, limpiando los caminos de sus hijos, enviando a sus ángeles a rescatarlos, a darles libertad, a sacar del camino al gobernante que los perseguía e impedía a los creyentes cumplir el ministerio de la reconciliación. Por estas razones, los llamados, los renacidos, el remanente fiel, la iglesia, crecía y se multiplicaba y era fortalecida la palabra de Dios. Dios les bendiga y nos estamos viendo y vamos a seguir escudriñando y profundizando en el corazón de Dios.